En diciembre de 2001, The Lancet publicó algo que debería haber cambiado el debate científico sobre la conciencia y la muerte para siempre. Un cardiólogo holandés llamado Pim van Lommel analizó 344 casos de paro cardíaco en 10 hospitales. Sus métodos eran rigurosos, sus datos verificables, y su conclusión era que la conciencia humana puede continuar cuando el cerebro ha cesado toda actividad. La revista médica más importante del mundo lo publicó, y la comunidad científica decidió ignorarlo. En 2001, un cardiólogo publicó en The Lancet que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo. La ciencia no lo refutó, lo ignoró, porque para refutarlo necesitaba una explicación alternativa para los datos, y no la tenía. El 18% de 344 pacientes reanimados reportaron experiencias durante la muerte clínica. Ningún factor médico conocido explicaba quién las tenía. Van Lommel concluyó que el cerebro no genera la conciencia, la recibe, como una antena. Cuando la antena se apaga, la señal sigue existiendo. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, suscríbete ahora. Publico esto cada semana y no quiero que te lo pierdas. En los próximos 12 minutos te voy a mostrar exactamente qué documentó Van Lommel, por qué los datos no tienen explicación médica satisfactoria, qué cambió en los pacientes 8 años después, y por qué el silencio de la ciencia es más perturbador que cualquier refutación. Para entender por qué este estudio es diferente a todos los anteriores sobre experiencias cercanas a la muerte, necesitas entender el protocolo. Van Lommel diseñó un estudio prospectivo. Esto significa que los pacientes fueron reclutados antes de conocer sus experiencias, no después. Todos los pacientes reanimados exitosamente en 10 hospitales holandeses entre 1988 y 1992 fueron entrevistados dentro de los primeros días del evento. De los 344 pacientes, 62 reportaron algún recuerdo del periodo de muerte clínica. De esos 62, 41 tuvieron experiencias profundas con múltiples elementos: salida del cuerpo, túnel, luz, presencias, revisión de vida y el límite. Van Lommel analizó si algún factor médico podía predecir quién tendría una experiencia. Duración del paro cardíaco no correlacionaba. Medicamentos administrados no correlacionaba. Edad no correlacionaba significativamente. Creencias religiosas no correlacionaba. Miedo previo a la muerte no correlacionaba. Ningún factor que la medicina estándar usaría para explicar las experiencias explicaba quién las tenía. El estudio fue publicado en The Lancet en diciembre de 2001, pero lo que Van Lommel documentó en el seguimiento a largo plazo es tan importante como los datos iniciales. Quizás más. Siguió a sus pacientes durante 2 años y después durante 8 años. Y lo que encontró en el seguimiento fue consistente y específico. Los pacientes que habían tenido experiencias profundas durante la muerte clínica mostraban cambios de personalidad que persistían años después, siempre en la misma dirección: mayor compasión hacia otros, menor importancia al dinero y al estatus, mayor interés en el significado de la vida. Y lo más consistente de todo, ninguno de los que tuvo una experiencia profunda volvió con miedo a morir. Ninguno. Los pacientes sin experiencias durante la muerte clínica no mostraban estos cambios en el mismo grado. ¿Qué había cambiado en los primeros? Habían estado en algún lugar que cambió algo fundamental en su perspectiva. Algo que ningún trauma ordinario produce de forma tan consistente y tan persistente. Aquí está lo que Van Lommel incluyó en The Lancet
y que la comunidad científica prefirió no discutir. Dijo que sus hallazgos sugerían que la conciencia no podía ser reducida a la actividad neuronal, que el cerebro podría ser más parecido a un receptor que a un generador, que la conciencia podría existir independientemente del sustrato físico que normalmente la aloja. Usó la analogía de la televisión. Si apagas el televisor, el programa que transmitía no desaparece. La señal sigue existiendo, solo que ya no tienes el receptor para captarla. The Lancet lo publicó, no lo editorializó, no lo descartó. Lo publicó como la conclusión de un estudio metodológicamente sólido, y la comunidad científica guardó silencio. No refutó los datos, no publicó un estudio que demostrara lo contrario, simplemente dejó de hablar de ello. Van Lommel interpretó ese silencio con precisión. Dijo que la razón por la que nadie lo refutaba era que para refutarlo necesitarían explicar sus datos. Y no podían. 3 cosas para llevar. 1. En 2001, The Lancet publicó un estudio que concluía que la conciencia humana puede existir independientemente del cerebro. Nadie lo refutó. 2. Los pacientes con experiencias profundas durante la muerte clínica mostraron cambios de personalidad persistentes que ningún trauma ordinario produce, todos en la misma dirección, en todas las culturas. 3. La comunidad científica ignoró los datos, no porque estuvieran equivocados, porque sus implicaciones eran demasiado grandes para el modelo existente. Van Lommel dijo algo en 2019 que quiero dejarte como cierre. Dijo que después de 20 años de seguimiento, lo más consistente que había observado era esto. Ninguno de los que tuvo una experiencia profunda durante la muerte clínica volvió con miedo a morir. Ninguno. Tú tienes miedo a la muerte. ¿Cambiaría algo saber que hay evidencia publicada en The Lancet de que la conciencia continúa? Escríbemelo en los comentarios. Leo todos. Nunca debiste enterarte de esto.